Bienvenidos a un nuevo episodio del Experimento. En este caso voy a tener el placer de charlar con Pablo Semán. Doctor, te iba a decir, ¿cómo estás? No. Viste que la usurpación de título en Argentina es un problema. Sos sociólogo. Ejercicio ilegal de la sociología. Sos sociólogo, Sí. Escritor, además muchas publicaciones. Cuento brevemente cómo lo conocí a Pablo discutiendo de política y algo que a los periodistas nos cuesta mucho, que es terminar dándole la razón a alguien que fue en una conversación a raíz de que vos te hiciste muy conocido por un libro que escribiste sobre Milei y sobre todo por análisis en los cuales adelantabas el fenómeno, que es una pregunta que te he hecho muchas veces y por eso ahora también es valorable tenerte y charlar, porque has visto en el último tiempo, en el trabajo de campo, que es algo que vos haces mucho, un cambio más allá de lo que es votación social respecto al fenómeno, que eso es lo más interesante. ¿Eso vos todavía lo seguís viendo? Sí, a vos te consta que lo charlamos en el programa Sí. de ustedes en su momento y en algún otro, que veníamos viendo, y lo teníamos en común esto, ¿no? Primero que había como un marco de desolación, de sacrificio, de postergaciones, independientemente de lo que votara la gente, pero que había mucho sufrimiento. Vos que conocés Lomas de Zamora, yo te decía que en Lomas de Zamora yo había visto padecimiento económico como pocas o como ninguna vez en mi vida, ¿no? Siendo que yo trabajo en esa zona hace 40 años. Ahora, pero pará, ese padecimiento vos lo veías ya en el final del gobierno de Alberto Fernández. Sí, pero estoy diciendo que vi cosas que no vi nunca en mi vida recientemente. Hasta hace 3 meses, 4 meses, en junio fue el trabajo de campo que hicimos. O sea, cuando vos hacías, Lomas. pero para ordenarlo, vos hacías trabajo de campo en la última parte del gobierno de Alberto Fernández y ahí ¿qué veías? Ahí era el fin de la pandemia, Sí. era otra cosa, porque si ustedes se acuerdan lo que era el fin de la pandemia, fue como una salida del fin de las clases, Sí. del fin de los permisos, del fin de todas las restricciones que había a la movilidad, una incorporación muy activa al trabajo, al multitasking total, al pluriempleo más que al multitasking, y una aceleración inflacionaria que hacía que todo el mundo viviese con desesperación y temor al futuro, ¿no? Eso era lo que yo veía en el final del gobierno de Alberto Fernández, el fenómeno Milei, que era cuando viene Milei. Ahora, lo que yo veía en junio de este año haciendo trabajo de campo, veníamos viéndolo desde antes, pero en junio para mí fue muy marcado, era depresión, era otra cosa, ¿no? Pero esa depresión era antes, desolación. Pero cuando llega Milei había sido esa depresión, eso que ahora es depresión, había sido esperanza, expectativa positiva. Mirá, si querés hacemos por lo menos como yo vi esa curva. Los sectores populares, que son el segmento con el que yo trabajo centralmente, tenían esperanza y muchos se sentían obligados a tenerla, y entre que asume Milei y junio, julio del 2024, había cauta expectativa. Obviamente que, primero, la mitad de la Argentina votó contra Milei y no esperaba nada bueno, y cuando veía que no sucedía nada bueno, decía, bueno, era lo que tenía que pasar. Pero los que tenían expectativa, y en sectores populares había gente que tenía expectativa, estaban sin poder decir que hubiera algo bueno, sin poder decir que tenían muchas expectativas. No había ninguna euforia, ¿no? Pero un poco la idea era, creamos por creer. Y además mucho rechazo a lo anterior. Y sí, y muchísimo rechazo a lo anterior. Entonces había como una especie de parálisis y de mutismo. A partir de que se manifiestan... O sea, vos nunca viste un fervor ahí. No. A partir de agosto, septiembre del 2024 y hasta febrero de este año, 2025, digo febrero y pienso que son hace 150 años, producto de
el fenómeno de la desaceleración de algunos precios, alguna gente empezó a sentirse más cómoda. ¿Por qué? Porque justamente esa aceleración que había habido en la salida de la pandemia hacía que mucha gente estuviese, no sé, mucho tiempo por día viendo qué maniobras hacía con su aplicación, qué compraba, qué no compraba. Era realmente frustrante. Sí, una locura. ¿No? Entonces, una locura. Entonces, la desaceleración de la inflación fue sobre todo la desaceleración de la locura, no necesariamente el aumento del poder adquisitivo. Aparecieron algunas cosas, algunos precios realmente bajaron, otros aumentaron, los precios de los servicios destruyeron los presupuestos familiares, pero también la gente hizo una cosa que fue multiplicar los empleos, disminuir las expectativas, y eso había alcanzado un cierto equilibrio hasta, insisto, febrero de 2025. Febrero de 2025 ocurren dos cosas. Una es el discurso de Davos, que uno diría, bueno, en el público, los sectores populares, eso no influye tanto. Donde él dice lo de los homosexuales son pedófilos, etc. Pero también pasa la gente que ve eso, un poco decía, bueno, pero esto qué tiene que ver con lo que a mí me interesa, ¿no? O sea, yo estaba esperando que además que la inflación, tener mejor salario, que haya más empleo, esas dos cosas no había. Y muy poquito después de eso, porque lo de Davos fue en enero, fin de enero, ¿no? Muy poco después de eso ocurre lo de Libra. Y yo me acuerdo que nosotros fuimos a hacer trabajo de campo sobre Libra, un poco en la expectativa de que eso había impactado. Y nosotros nos encontramos con algo que no impactó. Y yo no sabía cómo interpretar eso. A veces, bueno, yo en general no soy el tipo más rápido del mundo, pero demoré en interpretar ese dato hasta que me di cuenta que no es que no había pasado nada, sino que la gente no quería saber nada de lo que había pasado con Libra, porque todo el mundo sabía que había pasado algo, pero nadie quería hablar de eso. Interesante eso. ¿No? O sea, vos no registrabas que estuviera el tema como una crítica de gente que dijera, bueno, pasa esto, quiero decir esto. O sea, había silencio. O había negativa a hablar de eso. Entonces yo me acuerdo que discutíamos con el grupo con que yo hacía, en ese momento hacía con un grupo, ahora hago con otro, porque algunos se tuvieron que ir a vivir afuera, qué sé yo, no importa. Pero digo, con el grupo que estábamos haciendo ese trabajo de campo, yo decía, miren, a mí me parece que la gente está empezando a pensar que son todos lo mismo y que Milei cae en esa volteada, y me discutían, y además no sabíamos cómo interpretar el silencio o la negativa a hablar de este tema, y yo mucho después, o sea, un mes después dije, bueno, tal vez la negativa a hablar es no querer saber o no querer hacerse cargo de que eso estuvo. O sea, ¿vos crees que lo de Libra lo puso a Milei en un escalón de es igual que el resto de la política? Sí, pero como estaba lo otro, el alivio, nadie quería hacerse cargo de eso, nadie quería nombrar eso, no se quería. Y en cambio, vamos desde febrero, desde Libra en adelante, ¿qué fue pasando? Todas las condiciones económicas empeoraron, porque tuviste varias devaluaciones, que todo el mundo dice que no pasan a precios, yo digo que sí pasan a precios. O sea, yo no sé cómo mide el INDEC, no digo que mienta el INDEC, pero pasan a precios. Aumentan algunos servicios, aumentan algunos productos. Las cuotas empezaron a escasear, ¿no? Porque sí, una forma de ahorro o de consumo aliviado eran las cuotas, y eso se empezó a caer casi apenas nacidas las cuotas, ¿no? Porque para alguna gente, si se te rompe el lavarropas, la única forma de comprar un lavarropas es en cuotas, ¿no? Además, perdón, hay otra cosa que yo creo que incidió en los presupuestos, que es que hay muchas cosas que se dejaron de arreglar, pero hay un momento donde no podés dejar de arreglar. Yo voy mucho a casas de gente y vos te das cuenta que la instalación sanitaria, el lavarropa, la eléctrica, y por más que todo el mundo se dé maña, en algún momento, o sea,
El cable lo tenés que comprar, no podés inventar un cable, ¿no? Entonces, todo eso se venía deteriorando y de alguna manera pesaba en una sensación de malestar económico que O te digo que sea, para mí fue aumentando a partir de marzo. o sea, la desinflación en un momento fue valorada como estabilidad y después ya la gente empezaba a pedir, che, sigue sin alcanzarme. Se empezó a sentir el empobrecimiento, el sacrificio que se hacía, y eso para mí fue aumentando. Yo en junio pensaba, cuando iba a hacer trabajo de campo, acá lo que hay es muchísimo dolor, muchísima pérdida, desolación, independientemente de a quién voten. Inclusive entre gente que votaba a Milei. Uno notaba que, y esto yo lo dije públicamente, lo dije en ese momento, me acuerdo que una entrevista que hicimos con el Destape, la hice desde Constitución yendo hacia el lugar donde estaba haciendo trabajo de campo, y yo estaba impresionado porque, digamos, dominaba el panorama de dolor. Y junto a eso, una cosa que había un disciplinamiento, esto no lo dije, pero viene desde el inicio del gobierno de Milei. El gobierno de Milei fue centralmente, además de un gobierno de ajuste, fue un gobierno de deslegitimación de la protesta. Sí. O sea, su primer acto de gobierno fue inhibir cualquier manifestación o tentativa de manifestación el 18 y 19 de diciembre de 2023, cuando él asume, ¿no? Que esa escena orwelliana de no se meta en líos, qué sé yo qué, Sí. bueno, ¿no? Bueno. Y ese disciplinamiento incidía en la vida cotidiana en los barrios. Uno lo veía y lo ve en los medios de transporte público, sobre todo en los trenes, hay 7.000 fuerzas de vigilancia. No 7.000 no, pero hay 3, 4 Sí. organizaciones privadas, públicas, Estatales, que sí. ejercen el control, ¿no? Bueno, todo eso venía junto, ¿no? La deslegitimación de la protesta, el control represivo y el ajuste, y esto que yo veía en las casas como desolación. Ahora, cuando ocurre lo de Karina, Sí. Las coimas en Andis, la investigación sobre las supuestas coimas. las cosas cambian porque lo que uno empezaba a ver era, ya no se podía no hablar de eso, ¿no? Hubo una encuesta que hizo Rubicón que decía que el domingo, después de, no sé, los videos habrán sido, los Sí. audios fueron en la semana, pero no sé si jueves, miércoles, Sí. pero el domingo ese, en un porcentaje altísimo de la familia se habló del tema. Entonces, lo que yo decía que pasó con Libra dejó de pasar, que es, se pasó de no querer saber nada a no poder dejar de enterarse. Ahora, en eso no tiene también que ver el componente de acá había guita en efectivo, digamos, para la gente es más fácil entender que alguien pide una coima que una estafa con Sí. una criptomoneda. Yo creo que sí, y que además el dolor económico era más grande, y entonces se empezaba a hacer una conexión entre, bueno, pero esta guita, que es el cálculo que siempre se hace con la corrupción, esto que me falta, alguien se lo llevó, y justo aparece alguien que se lo llevó. Pero aparte aparecía justamente encadenado a un tema de salud pública y coimas en salud pública. Entonces la guita que falta en salud pública la tiene alguien que toma coimas en salud O pública. sea, del 56% que Milei había sacado en el balotaje, ¿qué parte era qué parte era tan porosa para caer en esta calificación? Quiero decir una Sí, cosa ahí claro. que para mí es importantísimo, que es, una cosa es la transaccionalidad, que es vos me das, yo te doy. La transaccionalidad es un intercambio de rehenes, donde vos no estás seguro que yo te voy a cumplir y yo no estoy seguro que vos me vas a cumplir, y eso se tiene que hacer en el acto. Sí. La reciprocidad introduce en el intercambio la posibilidad de esperar. Yo confío en vos que vos en algún momento vas a darme, ¿no? Entonces yo te entrego, la gente entregó el sacrificio económico esperando en reciprocidad, esperando en el tiempo. Y esperó casi 2 años, esperó bastante. Claro. Entonces, lo de Libra, perdón, lo de Karina, es una ruptura de la reciprocidad. Y eso es importantísimo. ¿A quién afectó eso? Y ahora te respondo lo que vos me preguntabas. Yo creo, esto alguna vez lo conversamos, creo, no sé si con vos, pero con
en alguna entrevista, que es esa distinción de voto duro y voto blando aplica menos al voto de primera y segunda vuelta, al voto de La Libertad Avanza y al del el PRO, que al voto popular y al voto más clásico de la derecha, que es el voto a favor de la convertibilidad, el voto a las derechas durante todo el periodo del kirchnerismo, que no es que fue un voto poco importante, el voto de Macri del 41%, ¿no? Ese voto estuvo y tal vez está, no sabemos, pero seguramente está, pero había un voto popular en nuevas generaciones que tradicionalmente lo recogía el peronismo de alguna forma, y ese voto que era sobre todo económico, que ya venía cayendo, y ahora quiero decirte por qué, termina de desmovilizarse con esta ruptura de la reciprocidad que en un hecho de corrupción le da un nuevo sentido a la cuestión económica, que es, no, che, esto que me falta no es simplemente porque estamos haciendo todos un sacrificio conjunto, sino porque algunos hacemos un sacrificio, pero otros no lo hacen, otros se benefician del sacrificio. Entonces, o sea, hubo una asociación de una parte de la sociedad entre lo que me falta lo tiene Karina, digamos. sí, y además ahí empieza a pasar otra cosa, que es, nosotros lo veíamos en el trabajo de campo, eso lo escribimos antes de la elección, y un poco yo no sabía hasta dónde podía llegar eso, pero el viernes antes de la elección hicimos un cálculo de cómo iba a incidir el ausentismo en la elección, sobre todo el ausentismo de los jóvenes, ¿no? Y entonces, lo que nosotros veíamos, y también no teníamos claro cómo interpretar en junio, pero más claro en agosto, que era pasar una cosa que es rarísima. Jóvenes que habían votado a Milei y que nos decían, no, para nosotros Milei es el tipo más sólido, es el que más sabe, qué sé yo qué. Al mismo tiempo te contaban que la situación de la familia había empeorado. Jóvenes, además, que están en una edad en la que los padres todavía los mantienen, claro, en cosas importantes, desde comprarles útiles porque están terminando el secundario o bancarle el inicio del estudio terciario, en familias trabajadoras. No estoy hablando de clase media clásica, digamos, sino familias trabajadoras que tienen un cierto nivel de vida. Entonces esos pibes te decían, mi papá está peor, a veces no llegan a comprarme los útiles, la calidad de las cosas que comemos es peor, o sea, realmente eran sensibles al panorama económico de la familia y eran sensibles al hecho de que el panorama económico de la familia había empeorado y al mismo tiempo se mantenían en la suya. Y yo me preguntaba, ¿cómo hacen para seguir votando a Milei en ese contexto? Bueno, la respuesta fue, para mí, el no ir a votar, que era una solución a la contradicción entre, sí, yo pienso esto, pero no voy a ir a joder a mi familia votando a este tipo, ¿no? De nuevo, así como no pudimos interpretar en el inicio, después sí, el silencio de no hablamos de Libra, había que interpretar cómo se hacían cargo de esa contradicción entre darse cuenta que las cosas habían empeorado y ellos tener como esa, bueno, mi voto, mi decisión, sí, ¿no? Ahora, ¿cómo se modifica? Porque después de la derrota en las elecciones bonaerenses ocurre algo que es que y esto es una lectura personal que la quiero compartir con vos para que vos me digas qué ves, el gobierno interpreta mal el resultado en el sentido de, dice, bueno, vamos a sostener el rumbo, más ajuste, cuando el clivaje parece haber sido netamente económico, de gente a la que no le alcanzaba la guita. ¿Cómo se reconfigura el escenario de cara a la nacional respecto a eso? Porque ya no tenés una elección donde vota el conurbano. En realidad votan los conurbanos del interior y vota todo el país. Hasta acá yo te estaba hablando de lo que yo supe más o menos a tiempo o más tardíamente, pero que nos permitió decir qué iba a pasar con estos jóvenes. Yo el resultado total de la elección no aventuraba nada. Pero, ¿qué es lo que yo veo ahora? Y de nuevo pensando
en este grupo que es decisivo, que son los que no votaron, que coinciden en buena parte, no son solo los jóvenes, pero los no votantes. A mí me parece que la devaluación, el aumento de la inflación mayorista, que, de nuevo, todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, vos no creo que digas esto, pero yo creo que pasa a precios la inflación. No completa, pero sí, dio más de 3. No, completa Sí, no, sí, dio más completa de no, 3. pero, no sé, yo... Lo que pasa es que esos niveles de Hay inflación en precios este que los ajuste tengo son como muy altos. testigo, hay compras que hago yo, hay O sea, vos ves que la índices. gente padece una suba de Sí, precios en perdón, y el índice de confianza del consumidor, De la que digo, Ditela, para que sí. no sea una cosa solo lo que yo vi, ¿no? Sí. Bueno, todo eso muestra que hay sufrimiento económico, y no es por nada ese sufrimiento. Ese sufrimiento económico es porque el mercado de trabajo está destruido, en el sentido de que hay poca oferta de empleo o disminuye el empleo, y además el empleo sigue Precario. siendo muy mal pago, además de precario, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que ocurrió después de la elección, es decir, en los últimos 15 días, 20 días, Sí. empeoró la situación del gobierno, también entre los que decidieron no ir a votar. Entonces, yo no es que pensaría que los que no fueron a votar van a salir todos juntos, en masa, porque está el terror de que gane el peronismo, a ir a votar a Milei, pues diciendo, no, perdón, Milei, no te votamos, ahora sí te vamos a ir a votar. Me parece que ese voto se va a dividir. Una parte se va a seguir quedando en la casa, otra parte tal vez salga a votar a Milei, pero otra parte tal vez se haga cargo de votar a las distintas formas de oposición. Porque, Lo cual para mi ley es un perjuicio. claro, porque en los números, yo no sé si lo que pueda recuperar de eso compensa lo que va a perder de eso, contando que además hay gente que se va a seguir quedando en la casa. Y ahí hay una cosa interesante, que es que la gente que no vota finalmente tiene una convicción sobre por qué Bueno, no votar, claro. pero no necesariamente la declara. Hay una pregunta que están haciendo las encuestas, que está bien que se haga, que es, ¿usted tiene muchas ganas de ir a votar, pocas ganas de ir a votar, ninguna gana de votar? Tengo muchas ganas de no ir a votar. Bueno, los que te dicen que tienen ganas, no muchas, que tienen ganas, muchos terminan no yendo a votar. Nosotros hicimos un trabajo más cualitativo sobre cómo era la escena de no ir a votar, y vos te das cuenta que la persona dice, sí, tengo que ir a ganar ir a votar, pero es la misma persona que te dice, tengo que ir a votar, dice, uy, no, llovió, no, el perro, tengo que sacarlo a pasear, me llamó mi cuñada que le lleve no sé qué cosa que me prestó. Bueno, entonces, viste, un montón de cosas que pasan durante el día que la persona termina no yendo a votar. Esa persona que termina no yendo a votar, en realidad tenía muchísimas probabilidades de no ir a votar, Claro, desde antes, y como diría un psicoanalista, se hizo caso a sí misma y bueno, ya está, no voy a votar. No, bueno, eso va a ocurrir, no todo el mundo, no todos los que no votaron. Otra parte tal vez, no sé cuánto, no me parece que tanto, salga en auxilio de su voto anterior, que fue Milei, Sí. pero otra parte, porque aparte hay otra cosa que es importante, que es, no solamente Milei perdió el voto de los jóvenes de los sectores populares, sino que perdió una dinámica de tracción hacia arriba, que era que en 2023 los hijos le decían a los padres, mirá, esto es lo nuevo, no Sí. jodas, qué sé yo qué, hay que votar esto. Me acuerdo que a mí me fue muy fácil hacer trabajo de campo sobre política, que siempre es muy difícil de hacer. Y después Con del jóvenes de 24, sectores populares, los pibes nos venían a nosotros y nos venían y nos decían, che, queremos hablar de política, ¿no? O sea, introducían ellos el tema. ¿Y ahora? Inclusive los que no votaban a Milei, pero tenían categorías mileístas de apreciación Mirá. de la... O sea, entre la opción política y además el dolor que había en 2023, querían hablar de política. Bueno, ahora no querían, no aparecía espontáneamente esa O conversación. sea, los jóvenes no estaban. Entonces, esos jóvenes, primero que ya no convencían, no querían convencer a los padres de nada, más bien dirían, perdón papá, ¿qué te hice votar?
Pero por otro lado, los padres empezaron a como a recuperar un poco la iniciativa política en la conversación política de la casa, ¿no? Eso a mí me pareció interesantísimo. Varias veces hicimos entrevistas grupales, primero con los padres, después con los hijos, después con los padres, los padres. Y viste, había una tensión ahí, pero esa capacidad de tracción hacia arriba se estaba perdiendo o se perdió. Claro. Entonces yo también veo que eso es como una erosión de la dinámica política del mileísmo. ¿Qué puede pasar en el interior? Porque se habla mucho de Buenos Aires, se habla de conurbano como si en otras localidades del interior no hubiera Gran Rosario, no hubiera conurbano. ¿Qué ves ahí? Mira, lo que nosotros hicimos ahí, el trabajo sobre no votantes, que es hace unos meses, pero que a mí me hizo pensar esto, es a Milei en el interior no le va a ir tan bien como él cree que le va a ir, ¿no? Y había una cosa que pasaba en ese momento que a mí me asombró mucho. Está bien, es una provincia chica, pero esas dinámicas yo las vi en provincias más grandes. Solamente que en una provincia chica había una cosa que era muy interesante, que era gente de clase media profesional, típica clase media, ¿no? Que ya vienen de un hogar de más o menos clase media, que se hicieron de una posición profesional en la clase media de su localidad, angustiadísimos por los salarios. Entonces, está bien, bajó la inflación, pero igual yo puedo comprar cada vez menos porque mis salarios son bajos, ¿no? Y también gente de clase media baja que en base al esfuerzo a veces logra parte del consumo que claro. caracteriza a una clase media un poco más alta, o que en todo caso aspiraba a más económicamente durante el periodo inmediatamente anterior al triunfo de Milei, y que sentía que Milei le iba a dar eso, ¿no? Bueno, también decían no, o sea, algunos eran, no me alcanza para nada, no me puedo mudar, tengo 38 años y todavía vivo con mis padres, y otros eran, bueno, no, tengo 30 años, trabajo cuidando a adultos mayores, Claro. Y no puedo alquilar y estoy sola con mi hijo, ¿no? Bueno, distintas situaciones, sí, de distintas fracciones de las clases medias, donde vos veías eran votantes de Milei que dejaban, sí, de votar por una situación de sentirse desahuciados económicamente. También, o sea, gente de clase trabajadora en el sentido de trabajo industrial, que había sido despedida y se había desplazado a posiciones muy frágiles en el sector servicios. Sí. Bueno, esa gente que estaba muy disconforme económicamente también empezó a ver, porque esto es antes del caso Carina, y por eso es interesante, empezó a ver que la gente que integraba las listas de Milei era de lo que ellos habían entendido que era la casta. No eran solamente los pactos con los gobernadores, claro, que eran la casta, sino que en las listas de la Libertad Avanza iban gente que ellos identificaban como de la casta, entonces decían, sí, así que encima de no mejorar económicamente, estos van con la casta. Entonces, esos eran no votantes. Eso lo tenés en San Luis, en Salta, en Jujuy, en Santa Fe, en Chaco, que son las provincias donde al mileísmo no le terminó de ir bien nunca. Sí. Y yo creo que no le va a ir bien ahora. Creo que, no sé, ahora las encuestas dicen, y probablemente no se equivoquen, que ni siquiera en Córdoba le está yendo bien a Milei, ¿no? Bien el volumen que debería irle en un lugar donde Macri sacaba, sí, 80% de los votos. Y donde aparte, tal vez la movilización, yo creo que los gobernadores, no sé si por vocación, por necesidad o por lo que fuere, empezaron a ver que esta gente disconforme con Milei existía y dijeron, nosotros no vamos a competir con Milei por los votos de Milei. Bueno, eso parece haber estado impulsado por el resultado bonaerense, ¿no? O
sea, yo porque creo que, vieron ahí que yo había creo un que margen. venía un poquito de un poquito antes. Por ejemplo, lo de Jaldo y Mansur fue antes, ¿no? Se dieron vuelta de apoyar a Milei a estar en contra. Por Es eso, cierto, fue antes. fue un poco antes. Y en las provincias yo creo que los gobernadores tenían un poco un ojo ahí que es, está bien, es cierto que hay gente que vota a Milei, pero inevitablemente los votos de la gente que vota a Milei se los van a llevar las listas mileístas que además no quieren compartir nada Sí. con nosotros. Lo que pasa es que Tucumán fue históricamente peronista, o sea, no es que no es que era un caso como Córdoba, por ejemplo, o sea, donde había un voto. No, pero donde en todo caso era sorprendente que Milei hubiese Bueno, tenido claro, tantos claro, votos, claro. ¿no? Ahora vos, sí. Entonces yo sí creo que se empezaron a combinar situaciones económicas y políticas que hicieron que mucha gente que había votado a Milei deje de hacerlo, y no solamente deje de hacerlo por la vía del ausentismo, ¿no? Sino votando Un castigo directamente a a la otro. oposición. Y a mí me parece que el trabajo de los gobernadores, yo no estoy diciendo que son unos genios, ni mucho menos, No, pero digo, no. el trabajo de los gobernadores se parece un poco al de los intendentes del conurbano, que Sí. es que tuvieron que salir a moverse para votar en contra del gobierno y asegurar sus posiciones Ahora, políticas. te hago 2 o 3 preguntas finales. Una es, toda esta movida, Estados Unidos te rescata, ¿cómo cala en esta realidad? En lo social, digo, o sea, ¿lo modifican algo? No lo sé, me lo pregunto como vos, yo solamente digo como parte de la respuesta a eso, que es que el daño económico-social que causaron estos días en la experiencia de la gente, no sé si se compensa con gestos de diplomacia internacional y de finanzas internacionales que por otro lado no creo que tengan gran repercusión en la dinámica económica de la gente. Supongamos que el anuncio y que se concreta el desembolso y todo eso que trae tranquilidad a los mercados, y estabiliza. ¿eso qué va a cambiar en la dinámica del mercado de trabajo? O sea, ¿va a haber más empleo? ¿Por eso va a aparecer una oferta de empleo No. que le haga pensar a la gente, no, ya está, cambió la situación económica? ¿Va a aumentar los salarios? No. ¿Va a haber retroceso de precios que aumentaron? No. ¿Va a dejar de haber algún grado de traslado de la inflación mayorista a la minorista? Eso te estoy hablando de cosas que vos sabés mucho más que yo. No. Todo eso. Y además hay aumento de tarifas, y además, como Milei está convencido, y por otro lado no le queda otra, que insistir, o sea, para Milei, su política respecto del Garrahan es educativa. Él quiere mostrarle a la sociedad que no deben importar los débiles, ¿no? No es un tema presupuestario, no se le juega el presupuesto ahí. Pero él quiere mostrar que solamente se puede salir adelante si de los débiles no se hace cargo nadie, o en todo caso a las familias. Tenés un hijo discapacitado, es tu problema. Eso es lo que él quiere demostrar. Sí. Entonces, yo creo que hoy esa demostración, o esa tentativa de demostración, va en contra de sus intereses políticos. Obvio. Pero él cree que eso le rinde, y entonces está enfrascado, está en la típica situación de que, y le pasa a muchos políticos, Bueno, eso te iba a de decir. que hacen algo que va contra ellos, pero creen que Bueno, eso les sirve. es parte de ¿No? de la endogamia del poder también. O de Sí, los sí, problemas. sí. Quiero preguntarte una última cosa. Pero igual, Sí. por otro lado, creo que no le queda otra a Bueno. él, y en eso ahí entró en una dinámica de desgaste político. Si eso va a hacer que pierda o no las elecciones, no lo sé, no lo Sí, sé. estamos hablando al fin y al cabo de una legislativa, tampoco estamos hablando de una cosa. Ahora, vos en su momento, en una charla que habíamos tenido, dijiste, este gobierno no tiene con quién perder. Después de la elección bonaerense, muchos salieron a cruzarte tomando esa frase como diciendo, bueno, che, y algo había para Sí. perder. Ahí hay varias cosas. La primera, la frase era primero de Roberto Navarro. Ujú. Y en ese momento, cuando dijimos eso, era un momento en que uno veía que la oposición no terminaba de armarse. Es más, yo creo que a ver, nosotros Sigue estamos desarmada. diciendo la oposición casi como si fuera Sí, exclusivamente una el unidad. peronismo, O una ¿no? unidad, sí. Entonces yo creo las oposiciones, la oferta opositora en general fue
poco desarrollada. Sí, claro. Fue predominantemente reactiva. La unidad del peronismo, para mí, creó condiciones para que esa oferta más defensiva fuese más sólida. Ahora, si uno hace los números, el peronismo todavía tiene mucho por hacer para tener más votos que los que tuvo, porque con los votos que tuvo no le alcanza para ganar. Totalmente. Si hay un fenómeno de polarización y participación. Entonces, Milei perdió en parte contra sí mismo, porque hay una cosa que se dice, y creo que es verdad, que es que en general, en Argentina, siendo como es el Poder Ejecutivo, las elecciones las pierden, y eso sucede siempre, ¿no? Esta vez sí, las sí, pierden los gobiernos, no las ganan las oposiciones, incluso llevando a su propia crisis. Y por otro lado sí apareció algo, yo, a ver, veía, cuando yo digo no tiene contra quién perder, no es que a mí me alegre, ni que me parezca que sea invencible, al contrario, bueno, es un problema, era de un hecho. reclamo Claro. a que la oposición se estructure lo mejor posible. Yo creo que hay déficit, o sea, sigo pensando, si vos me preguntás, ¿vos estás contento con la estructuración de la oposición? No, no estoy contento con la estructuración de la oposición. ¿Estás contento con que la oposición le haya ganado a Milei? Sí, estoy contento con que le haya ganado a Milei, me parece fantástico y me parecería mejor que le gane más estructuradamente. Lo que habría que decir ahora es, el gobierno de Milei es tan malo que incluso una oposición que no se ha renovado y que no ha logrado unificarse, sí hubo unidad, pero había candidatos, o sea, un jefe de la oposición peronista criticando a otro jefe de la oposición peronista en actos públicos, ¿no? Entonces, los reclamos que yo tendría sobre la Aún en ese oposición... esquema le ganaron, decís vos. Claro, pero mis reclamos sobre la oposición persisten. Yo creo que la oposición tiene muchísimo que mejorar. Ahora, el gobierno es tan malo que una oposición que tiene muchísimo por mejorar, igual le gana. Que una oposición, a ver, porque también está esto, que es, decime seriamente, ¿alguien previó que la oposición iba a ganar y por esta magnitud? No. Alguien salió a decir, porque muchos de los que dicen al final tenía con quién perder, muchos de los que dicen eso, eran los mismos que decían que esta elección se perdía. Y que estaban seguros de que, no, que hay que pensar en 2031, te decían eso. ¿No? Que son muchos de los que ahora van a salir a decir, no, ahora que los apoya el fondo, perdón, que los apoya Estados Unidos, les va a ir bien. Entonces, me parece que en esa discusión hay que tener en cuenta que hay que discutir el estado de la oposición y que la oposición tiene que ser mucho mejor que lo que es, porque necesita ganar y ganar produciendo un nuevo consenso. Y eso no es fácil y en esa tarea la oposición está en déficit. Nada de tiempo, pero en un minuto, es muy difícil la pregunta, pero en un minuto sintéticamente. ¿Lo que viene después de Milei está más en línea con Milei o contra la línea de Milei? No sé, porque lo que venga depende de lo que quede. Y no sabemos qué es lo que queda. Porque si esto es como el blindaje, por ejemplo, Sí. yo no sé si va a ser como el blindaje, pero puede ser que sea como el blindaje, porque además muchas de estas cosas fueron como el blindaje. Entonces, viene el presidente y dice, no, estamos seguros, no vamos a ir al default, tenemos todos los problemas solucionados hasta que empecemos a generar dólares genuinos y qué sé yo qué. Y después eso no necesariamente pasa. La experiencia en Argentina es que eso en general no ha pasado. Ahora, si este gobierno termina en una crisis como la que uno imaginaba que iba a tener si no aparecía esto de Estados Unidos, el gobierno que siga va a tener un programa muy diferente que si a este gobierno le va medianamente bien. Y por eso aparte vos tenés una competencia en este momento que es tratar de... Hay algunos grupos políticos que están tratando de rescatar al mileísmo de Milei, ¿no? Separar
el mileísmo de Sí, Milei, sí, y dice, sí. bueno, sigamos por ese camino, pero sin un loco, Bien. ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo te diría, la respuesta breve es esta, lo que venga depende de lo que quede. Bien. Pablo, gracias De por la nada. conversación. Amigos, ha pasado Pablo Semán por otro episodio del Experimento. Chau.